A los que entraron durante la oración, bienvenidos. Estamos en la parte 27 del estudio que hemos venido haciendo del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Si ven una rueda que dice atemporal, es porque cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y en realidad toda la Biblia, pero concentrándonos en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, nosotros tenemos que tener siempre presente, lo he dicho en otras clases, pero hay cosas que repito constantemente para que nos queden grabadas. Debemos recordar que nosotros escuchamos el mensaje de un Dios atemporal. ¿Qué significa de un Dios atemporal? O nuestro Dios, Elohim, que es atemporal. Significa que no está limitado por el tiempo. Así que cuando leemos la palabra, debemos recordar lo que él le dijo al escritor, que escribiera lo que era, lo que es y lo que será. Eso básicamente es: escriba todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Eso es justo a lo que me refiero cuando hablamos de que Dios es atemporal, no se limita por tiempo y por supuesto no se limita por espacio geográfico, ni se limita por absolutamente nada. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 versos 1 creo que al 6, que fue donde quedamos, no para explicarlos, eso está en la clase pasada, lo pueden escuchar en ese audio, sino para poner nuestra mente dentro de todo el contexto que estamos estudiando en este momento. No olvidemos que llegamos a un momento donde estamos viendo las cosas en retrospectiva. ¿Qué significa? Que hasta el capítulo 10 venía desarrollándose lo que es los juicios primeros, que corresponden a los sellos primero, después corresponden a las trompetas, y antes de sonar la última trompeta, entonces hay como una especie de pausa y como una especie de análisis. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11 en referencia a los testigos, después en el capítulo 12 cuando hablemos de la mujer y el dragón, y en el capítulo 13 cuando hablemos de las bestias, dos bestias, y después en el capítulo 14 el cántico de los 144,000, para después ya ingresar a eventos meramente de los juicios que se evocan a las copas de la ira, como sería la tierra cegada, el toque de los tres ángeles, o mejor dicho, el mensaje a los tres ángeles, hasta llegar a los eventos finales. Básicamente lo que estoy tratando es de hacer un marco de idea donde hacemos una pausa, o el libro nos hace una pausa para que podamos ver hacia atrás y después ver hacia adelante. ¿Qué es lo que vemos hacia atrás? Es para ver muchos acontecimientos desde la óptica atemporal. Esto es muy importante porque los acontecimientos no necesariamente están en orden, sino que están en la forma en que el pueblo en ese momento, el judaísmo de la época, estaba entendiéndolo. Pero si ellos están leyendo en el Apocalipsis los otros libros que están en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, nosotros leeríamos todos los 65 libros. Para nosotros es más fácil dentro del Apocalipsis, pero el Apocalipsis es como toda la Biblia concentrada, absolutamente toda la Biblia concentrada, y el cumplimiento de todo lo que se venía anunciando desde el Génesis. Cuando digo que nos ubicamos en retrospectiva, es porque antes de iniciar o entrar más adelante a las copas de la ira, es como que Dios dice: bueno, esto que va a pasar y esto que está pasando es por estas cosas que se hicieron, por estas cosas que el pueblo en rebeldía y en falta de obediencia hizo en cuanto al pueblo de Israel, e incluso por supuesto en base a la iglesia o las iglesias, que es el llamado de atención que está haciendo en el libro de Apocalipsis, donde llama la atención a las iglesias representadas en los primeros capítulos. Leímos la semana pasada
en el verso 1 del capítulo 11, donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide. Y hablamos que esto es escrutinio, esto es un examen que se le está haciendo en ese momento. ¿A quién? Al templo de Dios, que se refiere a la iglesia en conjunto, al altar, que es el lugar de oración. No es lo mismo la iglesia en conjunto que el lugar de oración, o sea, la iglesia unida orando, y a los que adoran en él, a las personas de manera individual. Pero, dice el verso 2, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. El patio que está fuera del templo se refiere en este caso, a lo que es el área, o lo que se conoce como el área o el atrio de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles bíblicamente? Los no judíos. Para efectos de ellos, para efectos del judaísmo, que son los que están leyendo el libro en ese momento, durante el primer siglo, existían lo que es judíos y no judíos. Así de sencillo, judíos y el resto del mundo, o el resto de las naciones. Y en cuanto a la parte geográfica, existía Jerusalén y el resto de las naciones, o el resto de la tierra. Así era como en su concepto mental de la apreciación de lo que es el pueblo, ellos lo tenían para ese entonces. Cuando dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Es una referencia aparte de la gran tribulación, a la mitad de la tribulación. Y cuando habla de que los gentiles hollarán la ciudad, como estamos hablando de un Dios atemporal, él se está enfocando en lo que está pasando o lo que va a pasar en la tribulación, pero no olvidando que esto tiene un arrastre, es la retrospectiva viendo hacia atrás, donde desde Nabucodonosor para adelante Israel fue asediada, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido, y desde ahí hasta el día de hoy y hasta el día en que se dé la tribulación, Israel, estoy hablando como judíos, no como país, sino como pueblo de Dios, sigue siendo asediado, sigue siendo perseguido, aunque estén en su territorio, aunque en este momento sea una nación, aunque hayan alcanzado una independencia en 1948, aún así las naciones, la mayoría, por no decir que todas, la mayoría de las naciones quieren el exterminio del pueblo de Israel. Cuando habla de 42 meses, esos 3 años y medio que es dentro de la tribulación, está hablando ya de básicamente el tiempo último, donde se empiezan a cumplir todas las cosas que se vienen profetizando desde atrás. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Cuando habla de los testigos, expliqué que corresponde a aquellas vírgenes que se quedaron después del arrebatamiento, se quedaron en la tierra, y estas vírgenes incluyen tanto a los judíos que no creían en Jesús, y al darse el arrebatamiento, entonces los ojos les son abiertos para que ellos empiecen a predicar a Jesucristo, y las personas desobedientes, o los que están representados en la figura de Manasés, que se quedan en la tierra para predicar también, que sería la figura de los vamos a llamarle gentiles o cristianos desobedientes. Estos hacen un solo cuerpo, estos hacen un solo pueblo, que sería el judeo-cristianismo, para testificar, que es profetizar, durante 3 años y medio, dentro del mismo marco de la gran tribulación, con el fin de que los que están abajo, los que quedaron después de la gente que fue ascendida en el arrebatamiento, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, puedan recibir el último mensaje, el último llamado al arrepentimiento, y esto es parte de la extensión de la misericordia de Dios. Entonces estos 2 testigos dice que tienen el poder, verso 6, capítulo 11 de Apocalipsis, tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Esto es una figura de lo que hizo Elías, no es Elías, sino es la figura de lo que hizo Elías. Tienen ese poder de orar y recibir la respuesta de Dios. O sea, estas personas que están predicando, este grupo de personas que lo vamos a ver dentro de los 144,000 que quedaron
para dar testimonio. En ese grupo de 144,000 están representadas estas personas. ¿Y por qué los 144,000? Porque cuando usted analiza los 144,000, ahí están las 11 tribus de Israel menos Dan, que está en la figura del arrebatamiento de los judíos que sí creían en Jesús, de los judíos que se habían convertido para ese momento a lo que es la fe de nuestro Señor Jesucristo, están representados en Dan. Y después ve una figura de Manasés dentro de los 144,000 y no ve a Efraín, que representa justamente a los llevados, arrebatados del cristianismo, de los gentiles, y esos son los que están arriba en las fiestas de las bodas, mientras que abajo este grupo de personas, 144,000, que no es más que una figura de 12,000 de cada tribu, que lo que representa es el completo de una congregación. Estas personas están abajo para dar testimonio, mientras hay una preparación en ese testimonio para las bodas del Cordero, de lo que se está llevando arriba. Eso lo estoy diciendo de manera rápida porque ya lo explicamos en la clase pasada, solamente para ubicarnos. Entonces, la figura de Elías es el poder que ellos tienen en la oración para hacer señales y prodigios mientras se da su predicación. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esa es la figura de Moisés, esa figura donde Moisés también tenía el poder que le daba Dios a través del Espíritu Santo y a través de la acción de él como sacerdote y como profeta para hacer señales para que el pueblo pudiera reconocer que Moisés estaba autorizado por la mano de Dios, por la autoridad de Dios. Entonces Elías y Moisés, Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley o los mandamientos. Este es el último testimonio, este es el último mensaje profético, mensaje de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios dice que debe de respetarse y lo que el hombre transgrede. Cuando hablo del hombre estoy hablando de hombre y mujer, por supuesto, transgrede, que lleva al colapso que se está dando en esta gran tribulación, que ya básicamente son los últimos tiempos del dominio de la humanidad sobre la tierra. Así fue como quedamos la semana pasada. Entonces, volviendo a la lectura de Apocalipsis, iniciando en el capítulo 7, vamos a ver que algo sucede con estos testigos. Los que estuvieron el sábado en la iglesia van a ver muy similar el aprendizaje que tuvimos en la congregación a lo que vamos a tener hoy. Si usted desea tener las dos enseñanzas, vaya a mi canal de YouTube, busque la puerta de las aguas o la séptima puerta de la ciudad, y esto le va a ayudar a complementar con la enseñanza de hoy. Cuando hayan acabado su testimonio, dice el verso 7 del capítulo 11 de Apocalipsis, lo cual significa que no van a perecer, no van estos testigos, y repito, no estoy hablando de dos individuos, sino un grupo de personas alrededor del mundo, alrededor del planeta, y lo vamos a ver dentro de esta misma clase. Estos dos testigos no van a perecer hasta que haya acabado su testimonio. ¿Cuándo acaba el testimonio? Bueno, de la misma manera que como cuando Noé predicó 120 años y llegó el momento en que Dios dijo ya no más, entonces le dijo a Noé que subiera al arca con su familia y con los animales bajo la instrucción que le dio, que llevara animales en parejas y que llevara cierta cantidad para lo que eran los sacrificios y cierta cantidad para consumo y otros para poblar la tierra. Entonces, cuando ya estaban en el arca y empieza a llover, Dios, él personalmente cierra la puerta del arca como diciendo ya no más. Esta misma figura la podemos ver en Sodoma y Gomorra, cuando Dios envía a los ángeles a sacar a Lot y a su familia, y cuando ellos son sacados, entonces viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, y préstele atención a esto, la destrucción sobre Sodoma y Gomorra, porque Dios dijo ya no más. Esta misma figura también la vamos a ver y la estamos viendo cuando el Señor nos habla a nosotros de la parábola de las vírgenes,
cuando las vírgenes insensatas, las vírgenes que no fueron prudentes, no tuvieron aceite preparado extra para la venida del novio. Entonces solo 5 estaban listas. Dentro de esas 5 estamos hablando de los 144,000 o el judío cristianismo que quedó para predicar. Eso están en las insensatas que se quedan, mientras que las otras 5 que son llevadas a la presencia del Señor, representados en Efraín y Manasés, lo vamos a abordar un poco más a profundidad cuando lleguemos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Estas 5 vírgenes están representadas. Fue cuando ya Dios dijo, ya no más, cerró la puerta y les dijo, no las conozco, cuando llegaron a tocar la puerta para entrar a las bodas. Y así, justamente, es que el Señor nos anuncia a nosotros que va a suceder en el momento en que acabe el testimonio de estos 2 testigos, donde el Señor diga, ya no más. O sea, que el mensaje va a darse de otra manera y no de la manera en que se ha dado hasta este momento. Cuando haya acabado su testimonio, dice, la bestia que sube del abismo, eso está hablando de un sistema. La bestia que sube del abismo está hablando de un sistema político, religioso, cultural, social que está gobernando el mundo, una forma de pensamiento. Eso lo entendemos porque cuando nos vamos a Daniel y nos reporta las 4 bestias que corresponde a Babilonia, que representa la parte económica en el mundo, ese sistema de gobierno a través de lo financiero, el control de la humanidad a través de la parte del dinero, de endeudamiento, de los bancos. Ese es el sistema poderoso al cual se refiere él en Babilonia. Después está la segunda bestia, que está hablando del gobierno o el imperio medo-persa que conquista a Babilonia. Y medo-persa lo que representa es el sistema policial del mundo, el sistema militar con el que se controla también a la humanidad. Esa es una segunda bestia. Y la tercera bestia es Grecia, representada en la conquista de Alejandro Magno, donde se conquista a la gente a través de comillas, la cultura, pero realmente ahí se introducen las ideologías, el culto al cuerpo, el amor a la parte sexual, que era lo que los griegos practicaban en ese entonces. Y por último, la cuarta bestia sería Roma, que representa el sistema religioso, sistema de control alrededor del mundo, que sería el sincretismo entre lo que Jesús dejó para enseñar a la humanidad y lo que el paganismo metió, el becerro que se metió dentro de la religión o dentro del mensaje que se había dejado. Ese paganismo se sincretiza y hace lo que corresponde a la bestia o al sistema religioso que hasta la fecha todavía sigue gobernando y dominando. Cuando dice que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, está hablando de una especie de unión de todas estas bestias que yo estoy mencionando, donde ya la política, donde ya la parte financiera, la parte militar, la parte religiosa se convierten en en una sola fuerza, una sola gran bestia que lo que hace es preparar el camino para el anticristo, el camino para el gobierno de Satanás sobre el mundo, y eso es lo que se va a ver en los últimos o en el último tiempo durante la gran tribulación, cuando estos testigos empiezan a predicar. Entonces esta bestia que sube del abismo dice, hará una gran guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de una gran guerra, o sea, una lucha, una forma de evitar la predicación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los 2 testigos, representados en los 2 grupos de personas que acabo de mencionar. Y sus cadáveres de estas personas, y aquí es donde les voy a pedir que presten mucha atención, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. En la plaza de la grande ciudad, entonces, algunas personas vienen y dicen que esto se da en Jerusalén, pero recordemos que estamos hablando de un mensaje que se tiene que llegar a toda la tierra
y que se tiene que llegar a todos los gentiles, a la plenitud de los gentiles, y que también está llegando a todo lo que es el judaísmo del momento, en el momento que se da esto de la gran tribulación. Y cuando dice en la plaza de la grande ciudad, esto es lo que quiero que le presten mucha atención, plaza de la grande ciudad, que traducido en algunas de las parábolas sería el campo, no solo Jerusalén, sino el campo. Ahorita vamos a ir a eso. Y en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, aquí es donde me dice que no es Jerusalén, se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué Sodoma y Egipto? Bueno, porque Sodoma representaba justamente el lugar donde había que sacar a la gente para rescatarla, porque estaban en inmoralidad sexual, y Egipto, que representaba el lugar donde había que sacar a la gente que estaba en idolatría. Entonces, en el sentido espiritual, Sodoma y Egipto, que representa la plaza o el campo que tiene que ser evangelizado, donde también nuestro Señor fue crucificado. Cuando usted escucha donde nuestro Señor fue crucificado, entonces se viene a la mente automáticamente Jerusalén, pero recordemos que nuestro Señor no fue crucificado en Jerusalén, fue crucificado afuera de la ciudad, fue crucificado en el Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén, porque de esa manera no se contaminaban las fiestas que se daban en ese momento, porque no era permitido que un hombre fuera asesinado dentro de la ciudad, sino que tenía que ser muerto fuera de la ciudad. Entonces, lo que les dije, Jerusalén corresponde a la tierra, Jerusalén corresponde a lo que es de ellos, y de ahí para afuera, de Samaria y hasta lo último de la tierra, eso no es parte para ellos de lo que es Jerusalén. Entonces, cuando dice donde nuestro Señor fue crucificado, sumando la figura de Sodoma, sumando la figura de Egipto, sumando la figura de que el Señor fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de lo que es el centro religioso de Jerusalén, entonces nos lleva a que debamos tomar uno de los diccionarios para poder entender lo que se está explicando aquí. Entonces nos vamos a Mateo, al capítulo 13, en el verso 1 nos dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y preste aquí atención, para que nos conectemos a lo que está sucediendo en el Apocalipsis y para que podamos entender la figura de lo que es el lugar donde el Señor sale a predicar, donde el Señor sale a enseñar y donde es crucificado. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Nótese el sembrador en singular, porque está hablando Jesús de sí mismo, está hablando de su persona, está hablando de él como Dios. Salió a sembrar es porque el Señor, como lo dice en Juan, estaba en el cielo, él es el verbo, estaba en su trono, estaba con Dios y era Dios, dice, y viene a la tierra para traernos luz. Es lo que el mensaje en general está dándonos a nosotros, para traernos al arrepentimiento y reconciliarnos con Dios por la infracción que se hizo desde el Edén. Entonces, cuando él dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, se refiere a el Hijo, que es Dios encarnado, que viene a llamarnos a nosotros al arrepentimiento. En el verso 10 de ese mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, en ese mismo texto que estamos estudiando, nos dice a nosotros, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, hablando de la parábola, no estoy leyendo toda la parábola, sino lo que me interesa para ubicarnos en la forma en que describe Apocalipsis esto mismo. Entonces, verso 10 del capítulo 13 de Mateo, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Importante, un grupo de personas le he dado a entender y otro grupo de personas no van a entender porque así a Dios le ha placido. Entonces tenemos que separar dos grupos de personas. Los que van a entender el mensaje y los que no lo van a entender.
Por supuesto que los que van a entender el mensaje van a tener una respuesta a ese mensaje. No siempre va a ser sincera, no siempre va a ser perfecta, pero va a haber una respuesta a ese mensaje. De ahí que hay algunos corazones que van a dar fruto al 30, otros al 60 y otros al 100, pero siempre van a dar fruto, no el mismo fruto. De ahí esa forma en que el Señor divide los grupos de personas entre los sensatos y los insensatos, pero todos los que Él llama, todos los que Él redime para salvación, de todos, ninguno se perdió. Fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, que una vez sellados para salvación, Él se va a encargar de que lo que Él comenzó, Él lo perfecciona y Él lo termina. Lo cual significa que la salvación es de Jehová, porque nosotros lo que tenemos que hacer es alinearnos a lo que es la conducta que Él nos pide a nosotros que tengamos en la tierra. Dentro de la voluntad permisiva que Dios nos da a nosotros, porque la voluntad ejecutiva es que Él dice que nos llama a salvación, Él da la orden. La voluntad decretiva, es que Él nos llama a salvación, y la voluntad ejecutiva, que es la última, es que Él completa lo que comenzó. En medio está lo que se conoce como la voluntad permisiva, que es donde nos da a nosotros la oportunidad de adorarlo de manera voluntaria, pero Él nos salvó y Él nos va a llevar al final. Él inicia la obra, la perfecciona dentro de la santificación y nos lleva al final. Cuando Él hace esto, ahí en esa parte de la santificación es que las personas van a responder, hombres y mujeres, de manera voluntaria, con un corazón al 30, al 60 o al 100. Pero siempre va a haber una respuesta. No se va a quedar sin respuesta. Entonces, el texto me dice, mas a aquellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, al que logra entender, al que logra ser obediente, al que logra recibir, porque dispone también su corazón para hacer las cosas de manera voluntaria, entonces se le va a dar más entendimiento. Al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. El que no tiene el entendimiento, el que no se prepara, el que no alista el aceite extra para poder entender lo que está pasando en los últimos tiempos acerca de un mensaje de un Dios atemporal, donde nos habla en el Antiguo Testamento acerca de lo que va a pasar a futuro y de lo que está pasando en el presente. El que no entiende es porque no se prepara, porque no escudriña las Escrituras, porque no tiene ningún interés en prepararse para la venida del novio, para la venida del rey. En este caso, hablando de nosotros, los que estamos aquí en la clase y los que me estén oyendo a posterior en el canal de YouTube y entiendan, si estamos entendiendo, entonces significa que nosotros estamos siendo bendecidos por el Espíritu Santo para que podamos hacer la unión, el clic en el mensaje que estamos recibiendo. En el verso 24 del capítulo 13 de Mateo, le refiere otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, dice el verso 36, pasando para explicar esta parábola, despedida la gente, entró Jesús en la casa, acercándose a él los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Escuche esto, la cizaña del campo, porque ese campo es donde el sembrador salió a sembrar. El campo es donde él sale de su casa, él sale del lugar donde está entronado, donde está como rey, donde está como Dios, para ir a llevar un mensaje. En este caso, trasladándolo a la tierra, haciendo una equivalencia de lo que nuestro Señor Jesús nos vino a enseñar. Él dice que debe de darse el mensaje primero en Jerusalén, después en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo cual significa que está hablando de su casa y después todo lo demás o todos los demás lugares, pero todo en conjunto. Lo que es Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra se refiere al campo. ¿Por qué yo sé que es el campo? Porque el Señor me lo explica y se lo explica a ustedes
claramente en el verso 37 de Mateo capítulo 13. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Dios, o sea, nuestro Señor. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, la iglesia, o en su tiempo los apóstoles. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Dónde siembra la semilla? En el campo que es el mundo. ¿Están conmigo? En el campo que es el mundo, o sea, en la tierra, en el planeta, donde quiera que esté. En Apocalipsis capítulo 14, en el verso 6, para poder darle un poquito de contenido a lo que acabo de decir, la Biblia nos enseña a nosotros, en el verso 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Escuche por favor, donde dice a los moradores de la tierra, no dice solo a los judíos. Cuando habla de los moradores de la tierra, está hablando de toda la gente del mundo. Y esa gente del mundo la describe el mismo libro de Apocalipsis y nuestro Señor al predicar como toda nación, tribu, lengua y pueblo, refiriéndose a todas las personas. En Apocalipsis 7, hablando en esta misma forma de expresarse en figuras, dice el verso 9 de Apocalipsis 7. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Está hablando de la gente de todo el mundo, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que estamos claros que cuando dice tribus, cuando dice pueblos, cuando dice lenguas, cuando dice naciones, se está refiriendo a toda la gente que vive en la tierra, que le llama los moradores de la tierra, y a esa gente es que se le está enviando el mensaje que el sembrador sale a sembrar, y que una vez que el sembrador que sembró es llevado de nuevo a los cielos, a donde está el Padre, deja a la iglesia haciendo un mensaje a esas naciones, a esas tribus, a esos pueblos y a esas lenguas. Pero hay una pequeña división en cuanto a los judíos que no aceptan que ya el Mesías vino, que es nuestro Señor Jesucristo, y a lo que es los gentiles que no aceptan que los judíos son la raíz del mensaje y que debemos de ir al judaísmo de Jesús para poder aprender estas figuras que estamos aprendiendo. Entonces va a llegar un momento en que esto que parece irreconciliable, estos dos testigos que parecen que jamás van a ponerse de acuerdo, se van a poner de acuerdo y van a predicar el evangelio en la última fase de lo que es el dominio gentil, que sería durante la gran tribulación, y estos dos son los testigos que van a mandar el mensaje a todo el campo, a todos los lugares de la tierra, y a estos son los testigos que estamos viendo en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Volviendo al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, con esto en mente, dice: y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí podemos tomar de manera literal los cadáveres en todo el mundo de las personas que están siendo asesinadas, de las personas que tal vez están siendo decapitadas por dar el mensaje del evangelio durante tiempos de tribulación. Podemos tomarlo así, de una manera literal, o podemos tomarlo de una manera figurada. Yo, en lo personal, como maestro de Biblia, yo lo tomo de una manera literal, que van a estar muertos, que la gente va a estar viendo sus cadáveres alrededor del mundo. ¿Por qué? Por el desarrollo hermenéutico de la parte histórica en la cual el Señor viene hablando en el libro de Apocalipsis, apoyado en las parábolas y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y los moradores de la tierra, o sea, estamos hablando de toda esa gente que vive en toda la tierra, que están en contra de lo que es el mensaje de nuestro Señor. Recordemos que ya se dio el arrebatamiento de un grupo de personas que están en la presencia de Dios, representados en Efraín y representados en Dan,
Y los que están experimentando esto fueron los que se quedaron abajo, que abrieron los ojos, que ahora tienen entendimiento, que ahora realmente comprenden que hay una unión de los dos pueblos para dar el último mensaje a la humanidad. Entonces, estas personas que están predicando, estos 144,000, son los que están siendo asesinados, son los que están siendo perseguidos, son los que están siendo asediados. ¿Por quiénes? Por los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Reducido a la forma de expresarlo Juan en el Apocalipsis, los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Qué es lo que van a estar haciendo en ese momento? Están felices porque el mensaje ha sido cortado, porque el mensaje ya del llamado al arrepentimiento no está, porque ya no se está dando el mensaje profético de Elías, ni el mensaje de lo que son las normas que Dios quiere encontrar en esos seres humanos por parte de Moisés. Estoy hablando de la figura de ellos en particular. Entonces, al verse ellos aliviados de ese mensaje que les atormentaba, porque así es como lo consideran, un tormento, ellos empiezan a enviar regalos unos a otros, y eso lo veremos después en las fechas en que se está dando. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esto que está aquí en el verso 9 y el verso 10 es una descripción de lo que Zacarías capítulo 4 del verso 1 en adelante tiene como profecía. Aquí, a partir de este momento, deseo que presten mucha atención, más de la que ya están prestando, para que puedan ver esta figura que está leyendo Juan o está escribiendo Juan en Apocalipsis, la veamos desde el Antiguo Testamento. Vamos a Zacarías, al verso 1 del capítulo 4, y dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Solo imagínense a Zacarías que está durmiendo y alguien lo sacude, lo levanta y le enseña una visión y le pregunta: ¿qué está viendo? Eso es alguien que está despertando de un solo sueño, de un sueño. Es una palabra que es equivalente a resucitar a la persona, o sea, como quitarle las vendas, como decirle: vea claro porque le voy a explicar lo que está pasando. Eso es lo que en el libro de Apocalipsis los testigos están haciendo, quitando las vendas, despertando a la gente para que puedan ver bien el mensaje de lo que está sucediendo. Y respondí, dice Zacarías: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Voy a repetir esta lectura y voy a poner una imagen. Dice: ¿qué fue lo que él vio? Vi un candelabro todo de oro. El oro representa majestad, el oro representa divinidad, y el candelabro representa donde se van a poner las lámparas que van a alumbrar, o lo que se conoce como el depósito para poder alumbrar. Y dice: y vi ese candelabro de oro, que es de una sola pieza, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima. Observe la figura que estoy poniendo ahí. Lo que él está viendo es la menorá. La menorá es una pieza de puro oro hecha y confeccionada a martillo, que representa a la iglesia, representa al Espíritu Santo en la iglesia, y esta figura tiene un solo poste central que llega hasta la tierra, y este poste central justamente se conoce como el depósito. ¿Y por qué se conoce como el depósito? Porque las otras figuras que usted está viendo, 3 tubos a la derecha y 3 tubos a la izquierda, no llegan a la tierra. El que llega a la tierra directamente es el central. Este depósito central, o esto donde sostiene las otras 6 ramas o los otros 6 tubos, representa a Jesucristo, a nuestro Señor, que trae el mensaje y sostiene el mensaje, que a través de él se sostiene un pacto y que a través de él sostiene 3 postes a un lado y 3 postes al otro, que esto representa obra humana. En los números hebraicos
aunque no existe en la Biblia, en la Torá, números, ni existen signos de puntuación, ni existen mayúsculas, existen valores. Entonces, el 6 representa a obra humana. En el centro, el 7 representa a la obra perfecta de Dios. Entonces, esto lo que está representando es a Jesús sosteniendo a un lado un grupo de los testigos, que serían el judaísmo, y el otro grupo de los testigos, que serían los gentiles o el cristianismo, sostenidos los dos como por un hombre, lo que está representado en Ezequiel en el capítulo 37, cuando le dice el Señor a Ezequiel que tome un palo, escriba el nombre de Judá, que sería el judaísmo, y en el otro palo escriba el nombre de Efraín, que serían los gentiles, los mestizos, los cristianos, y los una y los ponga como un solo palo. Esto que Ezequiel está haciendo es la misma figura que estamos viendo dentro de la menorá. Y la misma figura que en Romanos capítulo 11, Pablo dice que se agarró y se desgajó el olivo y se metió un olivo en el centro, se injertó y se hizo un solo cuerpo. Lo que estamos viendo aquí es la unión del judaísmo y el cristianismo. Lo que estamos viendo en Ezequiel 37 es la unión del judaísmo y el cristianismo. Y lo que estamos viendo en las 7 lámparas es la unión del judaísmo y el cristianismo. Eso nos lanza a nosotros al capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde menciona los 144,000, y al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, donde menciona los 144,000. Y estos están representados como los testigos, el último mensaje de lo que parecía improbable, de lo que parecía que jamás se iba a dar, que el cristianismo y el judaísmo se unan para mandar el último mensaje de misericordia, el último llamado al arrepentimiento. Seguimos con Zacarías capítulo 4, el verso 3. Y junto a él 2 olivos. No olviden hacer todas las conexiones que estamos teniendo. El Apocalipsis es la cereza en el pastel de toda una cena que venimos teniendo nosotros a partir del libro de Génesis hasta ese momento. Y esta es la cereza, este es el postre, donde nos explica todo, donde nos ayuda a entender. Zacarías es parte de la información que se está dando en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y dice, junto a él 2 olivos. Ya expliqué cuáles son los 2 olivos, expliqué cuáles son los 2 postes y expliqué que estos corresponden justamente a los testigos que van a estar enseñando a la humanidad, a la tierra, al campo durante la tribulación. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, ya les expliqué cuál es el depósito, y el otro a su izquierda, es la menorá, lo que se está viendo. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿No sabes qué es esto? Por la misma forma en que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no conoces esto? Cuando le habló y le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. O sea que ¿cómo es posible que siendo judíos, que teniendo toda la historia, que teniendo toda la Torá que Moisés escribió, que teniendo toda la información que los salmos y los profetas habían dejado, cómo es posible que con toda esa información nos sepan el mensaje? Bueno, él contesta a Zacarías, dice, y dije, no, Señor mío, o sea, no sé de qué se trata esto. Entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías 4, verso 6, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿quién era Zorobabel? Cuando en la primera destrucción del templo por parte de los babilonios, Nabucodonosor hace que se lleven a un grupo de personas que están sabios, están personas de primera línea en cuanto al conocimiento, entendimiento, para ser adoctrinados al sistema babilónico, entre los que iba Daniel, entre los que iba Ezequiel, para cuando pasan los 70 años de cautiverio y se le da la oportunidad de regresar a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad, dentro de esos, el primero que fue enviado fue Zorobabel para reconstruir el templo, que significa la restauración de las almas, la restauración de Israel como tal.
y se envía después a Esdras al establecimiento o a la restauración de la palabra. Eso lo estamos viendo también en los estudios que estamos haciendo los viernes para que siga nuestra enseñanza, para que siga justamente lo que aprendemos tanto el viernes como el sábado en la iglesia, que son las puertas de la ciudad. Entonces Zorobabel le toca reconstruir el templo que representa la restauración del alma. A ese Zorobabel Dios le dice cómo va a restaurar el templo, cómo va a restaurar de manera figurada Dios las almas, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque lo que los testigos van a hacer no es una guerra, no es un levantamiento en armas, no es una rebelión, sino que van a hacerlo a través de la predicación. Verso 4 de Apocalipsis capítulo 11. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están al pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ahora va a decir cómo es que se van a defender, ahora van a decir cómo va a ganar esa batalla. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Es a través de la predicación, a través de la palabra de Dios, a través de la enseñanza, a través del discipulado, a través de todo lo que tiene que ver con el adoctrinamiento de su pueblo. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Y en el verso 7 de Zacarías 4, no se desconecten que tenemos una línea de pensamiento, no pueden salirse de esa línea de pensamiento para que todo esto enriquezca su espíritu, su mente y su entendimiento. Verso 7 de Zacarías 4. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones. ¿Y cuáles son las aclamaciones que va a decir cuando caiga la piedra, la primera piedra? Gracia, gracia a ella. ¿A quién? A la piedra. Entonces, cuando dice, ¿quién eres tú, gran monte? Se está refiriendo justamente a algo grande, un problema grande que tiene que ser restaurado. Y cuando se le habla a Zorobabel que se destruyó lo que fue el templo y el templo tiene que ser restaurado, él habla dentro de la restauración del uso de la primera piedra o la piedra de fundamento o la piedra base que va a hacer que sobre eso se construya todo. La palabra fe, en realidad, cuando se traduce de manera correcta, es cimiento, es asiento. Significa que se pone un asiento y sobre todo eso se construye todo lo demás. Entonces, el asiento sobre el cual se debe construir todo, la primera piedra sobre la cual se debe construir todo, a ese asiento, a esa piedra se le grita gracia, gracia a ella. ¿Cómo lo puedo entender? Me voy a Daniel capítulo 2 y ahí está la referencia, ahí está la figura de lo que estamos viendo en Zacarías y que posteriormente estaremos viendo dentro de todo el mensaje del Apocalipsis, o lo estamos viendo dentro del mensaje del Apocalipsis. En Daniel capítulo 2, cuando Daniel le habla a Nabucodonosor y le interpreta el sueño, le dice, tú, oh rey, veías, Daniel capítulo 2, verso 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, y no olviden esa frase, gran imagen. Esta gran imagen y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. En el verso 32 del capítulo 2 de Daniel continúa diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro. Era una referencia al imperio babilónico que había introducido la parte económica, como les digo, el control económico que vamos a ver o estamos viendo en las descripciones del libro de Apocalipsis. Era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, o sea, representa al gobierno medo-persa que toma el control militar, el control policial del mundo, y esos son los que se conocen como los medo-persas, dentro de las bestias que está viendo Daniel y que está describiendo Daniel después, tanto en el capítulo 2 como posterior en el capítulo 7 y creo, si no me equivoco, que el 8. Y también su vientre y sus muslos de bronce que representan a Grecia, lo que acabo de explicar de la figura de la bestia que tiene un control cultural
un control acerca del cuerpo, acerca de la adoración al cuerpo, y bronce porque el bronce es algo que representa sufrimiento, y ahorita vamos a hacer la conexión con eso para que veamos que dentro de las imágenes de las bestias hay misericordia y hay un mensaje de enseñanza para nosotros que sobre el mal va a conquistar el bien. O sea, lo que me refiero es que jamás Satanás tiene el control de nada de lo que pasa. Y aún en medio de este sueño, lo que nos está dando a nosotros la explicación es que Dios tiene el control completo de lo que está pasando, desde el Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el Apocalipsis. Sus piernas de hierro, que representan a Roma, representan el control religioso, y todas esas en conjunto representan una gran imagen, una gran estatua que se ha ido construyendo en el paso del tiempo, que son imperios, que son formas de pensamiento, que son dominios humanos, dominios de los gentiles sobre el pueblo de Israel. Sus pies, que es la última declaración, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Lo que representan los pies, sobre lo cual está la imagen, son alianzas humanas. Que el hierro y el barro cocido no se pueden unir jamás. Por lo tanto, estas alianzas humanas lo que representan es una mezcla que jamás se va a poder unir. Eso es el paganismo y el cristianismo, o mejor dicho, el paganismo del siglo III, cuando vino Constantino y absorbió a los cristianos del momento, cristianos que habían salido del judaísmo de Jesús, los absorbió e inició lo que se conoce como, a futuro lo vamos a leer, como la Gran Ramera. Y la Gran Ramera es una referencia a la iglesia romana que se unió justamente para poder presentar a la humanidad una mezcla entre lo que Dios quiere a través del judaísmo y de lo que ellos querían a través del paganismo, y eso es lo que se celebra alrededor del mundo. Esas son las fiestas que se celebran alrededor del mundo, esas son las conductas que se reflejan alrededor del mundo, sostenidas sobre esa figura de esa gran estatua que representa cómo ha venido teniendo el enemigo el control a través de esas alianzas, a través de esos grupos de personas que han venido creciendo en el paso del tiempo, como lo fue Babilonia, Persia, Grecia y Roma hasta la fecha. Pero si nosotros logramos ver más fino esas mismas figuras que parecen y se ven como dominantes, como poderosas, nosotros podemos ver que en la cabeza, que está la imagen de oro, podemos ver la majestad del Padre. Que en el pecho y los brazos de plata, la plata representa la redención del Hijo. Que en su vientre y sus muslos, que es el bronce, representa el sufrimiento y sacrificio. Estas cosas las podemos ver desde Levítico, cuando nos da a nosotros la figura de cómo todos estos minerales, joyas, colores, telas, nos dan un mensaje de redención. Sus piernas de hierro representan el poder real y autoridad que sostiene la estatua. Pero como en los pies una parte de hierro era en parte de barro cocido, va a representar también la fragilidad que sobre la que está sostenida justamente la historia de la fe, la historia de la iglesia, la historia del judaísmo, la historia del judeocristianismo, que a pesar de que hay un mensaje en medio de toda esa maldad de redención, está sostenido sobre alianzas frágiles que tienen que ser destruidas para levantar de nuevo una nueva estatua o un nuevo monte o una nueva fe o una fe corregida. Por eso es que cuando el Daniel le dice a Nabucodonosor que explica cómo va a ser destruida esa estatua, viene una gran piedra que destruye los pies, donde está la mezcla, la alianza entre barro cocido y hierro, que representa justamente el paganismo unido al judeocristianismo de nuestro Señor. Viene esa gran piedra, que es la piedra que destruye la estatua y la hace caer, y esa es la piedra de fundamento que va a quedar para empezar a construir hacia arriba, a la que se le dice o se le llama gracia y se le adora como gracia a ella, que lo acabamos de ver,
que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Volviendo a Zacarías, capítulo 4, el verso 8, dice: así vino palabra a mí diciendo, las manos de Zorobabel, escuche, porque Zorobabel está reconstruyendo el templo, está restaurando lo que sería el alma, restaurando lo que sería el mensaje de Dios. Esa es la figura que está ahí después de 70 años de cautiverio, después de 70 años de no estudiar la palabra, después de 70 años de no reunirse a adorar. Entonces en ese momento, en las manos de Zorobabel, se empieza a reconstruir lo que Dios hizo que se botara por haberse unido al paganismo. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Está hablando de restauración, y Zacarías está hablando acerca de la reconstrucción del mensaje tal y como cual Dios lo quería dar. ¿Por qué? Verso 10, Zacarías 4. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Los que despreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en las manos de Zorobabel. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Gente del mundo, gente de la tierra que se alegraba porque había matado a los testigos que estaban atormentándolos porque les llamaba al arrepentimiento. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, dice Zacarías, refiriéndose justamente a las lámparas que reflejan la luz, que envían un mensaje a toda la tierra, donde está la figura del judeo-cristianismo, judíos y gentiles convertidos para enviar el último mensaje a la tierra, a la humanidad. Zacarías capítulo 4, verso 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de los tubos de oro vierten en sí aceite como oro? Ya lo expliqué, ya dije que los 2 olivos unidos representan al pueblo ya unido del judío-cristianismo, algo improbable para nosotros, pero en las manos de Dios posible. Ya hablé justamente que los 2 candelabros significaban exactamente lo mismo, que es la unión del judío-cristianismo en las manos de Cristo, sosteniéndolos él como cuando estaba en la cruz, con las manos extendidas, para que el mensaje llegara a todos los que estaban abajo, donde les decía y les llamaba al arrepentimiento, y aún así intercedía por ellos diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces le pregunta eso Zacarías a Dios: ¿qué significan esos 2 olivos? ¿Qué significan los candelabros? ¿Qué significan las ramas de los olivos en medio de los tubos de oro que vierten el aceite como oro? Yo lo expliqué, pero ahora el Señor le va a responder. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Le dije: no, Señor mío, no lo sé. Y él dijo: escuche, preste atención, por favor, esto es una hermosura entenderlo. Y él dijo: estos son los 2 ungidos, o sea, los 2 testigos, los 2 escogidos. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor en toda la tierra. Así volvemos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a leer el verso 11 con esto para que nos ayude a entender lo que está pasando en ese momento. ¿Cuál es la profecía que se está dando? Después de 3 días y medio, dice, entró en ellos, en los muertos que están en toda la tierra, en los que fueron decapitados, en los que fueron asesinados. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ya entra un presente continuo, ya está hablando de cómo Dios, después de que son asesinados estos hombres y mujeres, son levantados, son resucitados para mandar otro mensaje hacia la humanidad, donde tengan la oportunidad de arrepentirse, porque todo lo que Dios está haciendo es por pura misericordia. Y oyeron una gran voz en el cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Más milagro todavía. Pero ¿qué significa subid acá? Subid acá significa cuando se daba el final. Bueno, todos los meses son así, empiezan con el cuarto menguante para después empezar con el cuarto creciente. Aquí ustedes pueden ver una luna
donde la luna empieza a crecer hasta ser luna llena y después ha de crecer hasta que llega a ser una luna nueva o una luna oscura que no se ve en la noche. Entonces, cuando él le dice subid acá, lo que está haciendo es haciendo la figura de algo que sucede o sucedía todos los años hasta la destrucción del templo. Y era la fiesta que se practicaba, aún se practica, pero no de esta manera, sino que se practicaba y se conocía como el Yom Teruah. El Yom Teruah es la fiesta de las trompetas y es lo que estamos estudiando en Apocalipsis y es lo que vamos a ver porque estamos a punto de escuchar la última trompeta. Entonces, cuando la voz le dice a él desde el cielo, subid acá, nos tenemos que ir a lo que estaba pasando en la tierra, cómo era que se celebraba en la tierra las fiestas del Yom Teruah. El mes de Elul, que es el mes anterior al mes de Tishri cae para nosotros aproximadamente en septiembre, y agosto sería el mes de Elul. El mes de Elul se conoce como el mes de la cosecha. Y el mes de Tishri, que se conoce como el inicio, que es el inicio de la fiesta de las trompetas, cuando hay que tocar la trompeta. En el mes de Elul, 2 testigos eran enviados afuera de la ciudad para que estuvieran observando cuando iniciaba el primer cachito de la luna que daba por inicio al mes y para que pudieran observar el último cachito de la luna que daba el final del mes de la cosecha. En medio de eso hay un tiempo de oscuridad, en medio de eso hay un tiempo en el cual solamente se está a la espera. Eso me recuerda a mí a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el sepulcro por 3 días, porque este lapso de tiempo oscila entre 2 días, 1 día y medio, 2 días y medio a 3 días, oscila según la rotación de la tierra y en el tiempo que se dé. Este lapso de tiempo, este lapso de lo que parece oscuridad, donde no hay mensajes, donde los 2 testigos están esperando a que vuelvan a salir el siguiente cachito, que sería de la luna creciente, para que vuelva a ser luna nueva. ¿Para qué? Para que se inicie la cosecha, para que se inicie el tiempo de recibir las bendiciones de Dios. Bueno, estos 2 testigos lo que hacían era esperar esa preparación que se daba en el mes de Elul, que duraba entre lo que es el tiempo de Elul y el tiempo de Tishri, 40 días, que fue la preparación parecida a la que nuestro Señor Jesucristo tuvo en el desierto antes de empezar el ministerio, antes de empezar la predicación. Él estuvo 40 días en el desierto porque sobre él recayó la redención del pueblo por la desobediencia de 40 años. Un día por cada año. Entonces él vino y redime al pueblo en ese momento para después irle a predicar al pueblo y enseñarle que él viene a restaurarle. ¿Cómo le dice nuestro Señor Jesucristo? Arrepentidos porque el reino de los cielos está aquí. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el llamado al arrepentimiento para iniciar el ciclo de la restauración, que es básicamente lo que venimos viendo en todo el capítulo 11 que estamos estudiando. Esta preparación es la figura de las vírgenes que nos enseñó de las vírgenes que nos enseñó nuestro Señor, que tenían que prepararse para la venida del novio. Habían 5 insensatas que no estaban preparadas y habían 5 sensatas que estaban listas con aceite y aceite extra. Aunque las 10 se durmieron porque se cansaron, porque se les hacía larga la espera, a la hora que se escucha el llamado de que viene el novio, en ese momento las 10 se despiertan, pero 5 se dan cuenta de que no tienen aceite extra y le dicen a las que sí tienen aceite extra, las sensatas, que les vendan, y ella le dice, no, nosotros no podemos darles porque si no nos vamos a quedar también nosotros sin aceite. Vayan y compren a donde están los mercaderes, y ahí sea la figura de la separación de 2 grupos, uno que se queda y el otro que entra a las bodas, porque cuando estas insensatas regresan, sale el novio, les cierra la puerta, como pasó con Noé, como pasó en Sodoma, y como en este momento nos lo describe nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25. Se cierra la puerta y le dice, no las conozco.
pero no las conoce no porque no las vaya a permitir entrar a su reino, sino para la intimidad, para el momento más importante, para el momento más cercano entre el novio y la novia. Ellas se quedan, que es justamente esas personas que van a quedar durante la tribulación por no haber hecho lo correcto delante de Dios, que es haber obedecido la profecía representada en Elías y los mandamientos representados en Moisés. Cuando eso se da de la preparación de las vírgenes, que los dos testigos están viendo que el cachito de luna empieza a crecer, entonces salen corriendo. ¿Dónde está el sacerdote? Porque el templo está cerrado en ese momento, porque ya está oscuro, pero le avisan al guardia de la puerta del templo, le avisan que la luna está iniciando, que está empezando a crecer y que vieron la primera línea de lucecita, la primera advertencia de lucecita, y en ese momento el guardia llama al sumo sacerdote, le avisa de que ya inició el tiempo de Tishri, que inició el tiempo de la cosecha, que inició el momento en el cual debe darse el inicio o lo que es la restauración en el marco de lo que estamos aprendiendo. Cuando el sacerdote se da cuenta de lo que está diciendo los testigos y que están viendo que hubo un testimonio de que ya terminó la preparación y ahora sigue recibir al novio, en este caso al Mesías, el sacerdote grita y dice: subid acá. Ellos suben, entonces le dicen al sacerdote lo que vieron, le describen lo que está pasando, y en ese momento que describe lo que está pasando, entonces el sacerdote le dice a la gente en las diferentes montañas que enciendan una antorcha, o sea, que enciendan unas fogatas, para que cada vez que una fogata se enciende, a la siguiente montaña se enciende la otra, a la siguiente se enciende la otra, y esa luz es la que va viajando para anunciarle al mundo que llegó el momento de tocar las trompetas, que llegó el momento del juicio. Ese es el testimonio que se está dando abajo, que se está dando en la tierra. Mientras que arriba hay unas antorchas que los sacerdotes están meciendo de un lado a otro, que es las fiestas que se están dando en la parte de arriba, o sería las bodas del Cordero, donde se está anunciando exactamente lo mismo, donde preguntaban: ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y él dice: hasta que se complete todos los hermanos que han de ser sellados por el testimonio de nuestro Señor, o sea, los que han de ser sacrificados, y esas antorchas se están moviendo. Cuando esas antorchas se mueven y el sacerdote, el sumo sacerdote les dice a ellos: subid acá, entonces se da la orden, lo que es el llamado a la batalla final. La orden es: toquen las trompetas. Es tiempo de tocar las trompetas. Ya no es una intervención del hombre, no es una predicación del hombre, ya no es un testimonio de dos testigos, judíos y cristianos, sino es Dios mismo irrumpiendo en la tierra para dar el último mensaje, para hacer el último llamado. Verso 13 del capítulo 11 de Apocalipsis. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Ahí empieza una conversión, ahí empieza un cambio en la mentalidad de muchas personas, donde ven cómo el juicio, el toque de las trompetas, cómo esto prepara a la humanidad para la fuerza de la ira que Dios va a derramar, que va a ser descrito en las 7 copas de la ira, que es a todo el mundo. Y el segundo ay pasó, y aquí dice: pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Así que, viendo en retrospectiva, dice el verso 15 del libro de Apocalipsis 11, recuerde, estamos viendo hacia atrás, estamos dándonos cuenta de lo que está pasando y estamos viendo hacia el futuro. Pero lo que está pasando es una respuesta a lo que se hizo antes de ese momento, que lo vamos a describir en capítulo 12 y capítulo 13 también de Apocalipsis. Ahí es donde vamos a ver la figura histórica de lo que el Señor está presentando, para que nosotros podamos entender el porqué de los juicios. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser reinos del mundo, está hablando de todo el planeta, de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero resulta que después nos va a explicar en el capítulo 12 qué fue el juicio que hizo, cómo fue que Él detuvo, cómo mandó la piedra que rompió los pies sincretizados entre el barro y el hierro, cuando nos enseña a nosotros del juicio sobre la mujer y el dragón, cuando en el capítulo 13 nos enseña el juicio sobre las dos bestias, que estas dos bestias son dos sistemas religiosos que nacen de la ramera. Estamos hablando del protestantismo y de los evangélicos. Y cuando estoy hablando de eso es cómo se distorsionó el mensaje hasta el día de hoy. Y el cántico de los 144,000 que quedan abajo predicando, enseñando hasta que se dé el toque de la trompeta. Después vamos a ver el mensaje de los 3 ángeles y cómo la tierra es cegada, y el toque de las plagas para preparar justamente a las copas de la ira. Una vez que se derrama la ira sobre la tierra, entonces viene la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia como imperio, como pensamiento, y por último, en el capítulo 19, volvemos al cielo para ver cómo el Señor cumple con esta profecía que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante del Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Quiénes son los 24 ancianos? El primer testimonio, judaísmo, y el segundo testimonio son también parte de los 24 ancianos, que son los gentiles, que se convierten a la enseñanza, a la doctrina, al mensaje profético y a los mandamientos del Señor en obediencia. El primer testimonio, o sea, los primeros 12 ancianos, son judíos creyentes que son arrebatados, que son llevados de todos los tiempos de la iglesia, de todos los tiempos de aquí para atrás o de cuando el Señor venga, que han sido salvados y sellados por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Mateo 19, verso 27, cuando dice: entonces respondiendo Pedro, que era judío, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, en su gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Está hablando justamente de la primera iglesia, de la iglesia judía, de los judíos que se han venido convirtiendo en el paso del tiempo. Y el segundo testimonio, que sería el testimonio gentil, que sería lo que va a completar el árbol, lo que va a completar los 2 palos, lo que va a completar justamente el candelabro en su expresión profética, en el capítulo 3, verso 21, cuando le habla a la iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata, a la cual llama al arrepentimiento, le dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en ese momento, lo que está representando esos 24 ancianos es la totalidad de aquellas personas que fueron llamadas, tanto de los que fueron muriendo en el paso del tiempo de toda la historia, más los que están muriendo en la tierra por el testimonio de Jesucristo, más los que ya estaban en los cielos. Todo este grupo de personas representa a los 24 ancianos, en 4 grupos que los veremos. Si no me da tiempo esta semana, los veremos la otra. La salvación es de Jehová. Verso 17 del capítulo 11 dice: diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso está pasando arriba. ¿Y por qué digo la salvación es de Jehová? Voy a leer de una manera rápida para que me dé tiempo de que ustedes tengan una participación, aunque sea unos 20 minutos, 30 minutos, el capítulo 33 de Isaías, y ahí es donde les pedí que lo leyeran para que sus mentes estuvieran preparadas, para que asocien lo que estamos leyendo en el capítulo 11 de Apocalipsis, que es una réplica o es una figura del capítulo 4 de Zacarías, hablando justamente de la restauración
y la salvación del Señor para toda su familia, para todo su pueblo judeo cristiano. Isaías 33, verso 1, solo leo. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Le está hablando a los detractores, a los perseguidores de la iglesia. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. Sé también nuestra salvación. Es la oración que están haciendo los santos, la oración que están haciendo las personas que Dios está llamando a la redención. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una u a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, lleno de Sión, de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro, su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente, las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborrecido la ciudad, tuvo en nada a los hombres, se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto y Basán, el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebiste hojarascas, rastrojos, daréis a la luz, el soplo de nuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados, serán quemados al fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas, y pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién es el que puede estar con el Señor? ¿Quién es el que puede estar con la justicia? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será, su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verá la tierra que está lejos, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador de tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira, oh Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas rotas. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni pasará la gran nave. Y preste la atención al verso 22, porque lo que estoy leyendo en Isaías 33 es justamente el mensaje que acabamos de leer en el capítulo 11 del Apocalipsis y lo que leímos en el capítulo 4 de Zacarías. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá al morador, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella, no se le perdonará. Al pueblo que mora en ella, estoy enfermo, al pueblo que mora en ella,
le será perdonada la iniquidad. Así es como llegamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 18, donde las naciones, los pueblos se enojan contra Dios y entonces quieren hacer guerra contra Dios, porque no aceptan aún en ese momento, después de tantos milagros, después de tantas señales, después de tanta profecía, después de tanta llamado a la obediencia a los mandamientos, a la observación de los tiempos de fiesta para poder reconocer los tiempos bíblicos. A pesar de tanta misericordia, a pesar de tanto amor, dice capítulo 11, verso 18 de Apocalipsis, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir los que destruyen a la tierra. Aún así, la gente se enoja, el mundo se enoja y empieza a pelear contra Dios, empieza a desafiar a Dios. Verso 19, y terminamos con, ya casi terminamos con esta lectura para dejarnos de presente para el capítulo 12. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces lo que pasa en los cielos cuando la gente se aira y en lugar de arrepentirse desafía a Dios, en ese momento lo que hay es fuego, voces, relámpago y terremoto y granizo, que significa el juicio que va a caer sobre la tierra. Así dejamos listo todo para la otra semana en el capítulo 12, verso 1 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies sobre su cabeza y una corona de 12 estrellas. Nos vuelve en retrospectiva para decirnos por qué de los juicios y por qué está pasando lo que está pasando delante de un Dios atemporal que no se limita ni por el tiempo, ni por las circunstancias, ni por nosotros, porque Él hace lo que quiere. Y como dijo Nabucodonosor, ¿y quién le va a decir a Él qué haces?